Este video es para ejemplificar cómo se haría un conteo de microglías válidas de acuerdo a los criterios establecidos en el manual. En esta imagen que ya abrí, evidentemente es un hipocampo por los bordes límite que hemos mencionado también en el manual, por lo que se contará el área que es a partir del límite hacia adentro, al igual acá, este límite hacia adentro, y toda esta zona es la que se debe cuantificar. La zona que debe ser excluida del conteo en hipocampo para este caso es este triángulo y el área debajo de esta curvatura, todo esto, aunque hayan microglías válidas. Entonces, para iniciar la cuantificación, se va a hacer una pequeña área de modo de ejemplo. Entonces utilizamos primero la herramienta de la lupa para acercarse y con este lila se puede apreciar qué tanto se ha amplificado la imagen. Si nos colocamos más o menos en este cuadrante podemos ver que lleva más o menos un cuarto de la imagen. Entonces nos vamos a acercar un poco más y empezar a cuantificar. Este acercamiento que hice es breve porque quiero hacer una cuantificación rápida de esta imagen para que tenga un ejemplo simplemente. Entonces me puedo colocar incluso con esta herramienta, el scrolling tool, puedo delimitar hasta dónde más o menos puede llegar el conteo y facilitar un poco este proceso. Entonces puede ser más o menos como de aquí para arriba, puedo contar esta parte y empiezo a cuantificar, activo la herramienta multipoint y el orden para ir cuantificando es muy personal. Sin embargo, podría ser de ayuda que así a simple vista hay varias que se ven evidentes con microglía y señal de núcleo. Por ejemplo, esta y esta. Esta también está bastante rodeada, más del 50% del perímetro del núcleo celular azul está rodeado de verde, por lo que se podría cuantificar. Aquí es evidente que hay un mix entre el color verde y azul, por lo que podría haber una. Y en caso de dudas, se pueden acercar más. Aquí parece que solo hay un punto, entonces se va a cuantificar como una sola microglía. Este núcleo celular no está muy bordeado, entonces podría omitirse para la cuantificación y se siguen desplazando de a pocos. En estos clusters o agrupamientos que presentan los bordes límite del hipocampo específicamente, sí hay que utilizar un aumento más grande como el que estoy usando en este momento o incluso más en caso de que lo consideren necesario, ya que hay muchas y la señal es un poco más difusa dado el agrupamiento que tienen y la juntos que están unos de otros. Entonces, por ejemplo, aquí las señales, perdón, son bastante intensas y tienen considerable área verde, por lo que se podría decir que estas tres son tres microglías diferentes con sus respectivos núcleos, por lo que se van a cuantificar. Esta también tiene una considerable área en verde que va por toda esta zona, entonces también. Y es recomendable ir de a pocos, ir moviéndose, por ejemplo, de derecha a izquierda, pero llevar un orden para no dejar huecos que puedan dejar microglías válidas sin cuantificar. Entonces aquí se podría apreciar este azul está un poco aislado. Este azul está un poco aislado, al igual que este y este. Esta señal verde parece estar muy sola y esta señal también parece estar muy sola. A sola me refiero a que no hay microglía que esté a su alrededor, más que todo hay fondo negro, por lo que se podría omitir de la cuantificación. Sin embargo, esta se ve más llena de verde, entonces sí se cuantifica. Siguiendo con el proceso de este orden, esta
microglía con su núcleo está relativamente cerca de este borde límite, incluso todavía estamos en el borde límite, si bien es como más o menos esto, entonces se podría cuantificar. Aquí hay como unas 3 señales bastante intensas en cuanto a su azul, se podría pensar, y tienen bastante borde verde, se podría pensar que son 3 microglías aquí. Este también presenta bastante borde verde, por lo que se podría cuantificar, al igual que esta que tiene un considerable perímetro rodeado de verde. Esta también tiene un considerable perímetro, que es como toda esta parte, y esta solo lo negro es como este borde, entonces sí se cuantifica, al igual que esta que tiene bastante alrededor verde. Normalmente las señales que son más intensas con un azul más claro se ven más evidentes que están rodeadas de verde, por lo que es una manera un poco sencilla o una pista que podría ser de que es una microglía válida, por lo que se cuantifica, al igual que esta y esta que tiene una morfología distinta. Recuerden las distintas morfologías que hay de las microglías, entonces no interesa el nombre que se lo aprendan, sino más bien identificarlas y recordar que hay unas ramificadas, ameboides, rod. Entonces así es más claro, pueden tener una imagen al lado de las distintas microglías para ir contrastando rápidamente y ver si les ayuda más para la cuantificación. Aquí hay unas señales un poco difusas, entonces a veces conviene hacer zoom out o disminuir el zoom. Y aquí se pueden ver que hay como unas 3. Esto es bastante subjetivo, pero irán afinando el ojo. Entonces aquí podrían haber unas 3 o 4, pero podemos asignar 3, definiendo como esta área para este 23, este verde para esta 22 y este 24 con estas áreas considerables. Y por esta parte se ve que la señal es poco visible. Aquí sí presenta más señal bordeada y aquí también, por lo que se podrían cuantificar. Recuerden que en caso de que no estén cuantificando en una habitación oscura o de poca luz, idealmente oscura, utilicen el brillo máximo de la computadora para visualizar mejor, ya que a veces las señales son un poco bajas. Entonces, estas dos sí se podrían cuantificar. Activamos la herramienta de cuantificación y nos seguimos desplazando. Aquí no parece mucho que hay unas microglías tan bien bordeadas, ni esta tampoco, tiene más fondo negro que verde. Sin embargo, aquí se ven bastantes ramificaciones, un considerable área, pero no es una señal muy clara y no está tan bordeada de verde, por lo que se podría omitir, al igual que esta. De aquí hay una señal intensa y hay bastante verde acompañado. Sin embargo, como hay tantas juntas, no se puede ver como el otro lado de la microglía. Aquí se ve bastante oscuro, se pensaría que tal vez sean una microglía acá y otra acá, que posiblemente corresponde a estas ramificaciones y esta con estas. Estas también corresponden, el 6, 7, 8 corresponden probablemente a estas señales verdes. Algunas señales de la microglía se traslapan entre sí, entonces por eso a veces se ve como tanto verde, a pesar de que los puntos están separados. Se podría hacer zoom out y ver un poco mejor. Considero que sí podría ser una microglía válida por esta parte, manteniendo una opinión conservadora en cuanto a que hayan 2 o una, posiblemente sea solo una. Igual recuerden que todo esto fue tomado al microscopio, entonces a veces el enfoque, por ser varias capas, hace que se muestren luces un poco difusas porque uno cuando toma la imagen tiene que enfocar y ver qué enfoca y desenfoca, así como sucede en una cámara normal.
Entonces, continuando, esto parece que pertenece a este verde, se podría contemplar, al igual que esta y esta, hay bastante verde rodeado. Esta es un tanto ambigua, si se podría hacer un poco de zoom o zoom out para ver. Yo la veo más negra que rodeado de verde, entonces no la voy a cuantificar. Sin embargo, estas dos verdes se ven bastante rodeadas, perdón, azul se ve bastante rodeado de verde, entonces sí las cuantificaría. Y aquí también, aquí parece haber otro punto, igual con verde. Esta también tiene bastante verde. Y aquí hay luz azul bastante intensa y bastante verde, entonces se podría cuantificar como, aquí parece que hay como dos círculos formados, podría ser que hay dos microglías acá y una aquí, otra acá, y otro par por aquí. Esta está bastante rodeada de verde. Aquí hay dos, parece entre dos y una señal, entonces se podría cuantificar de manera conservadora como una. Aquí hay otras, parecen. Esta señal está un poco difusa, entonces la voy a dejar de lado. Entonces lo que hago es, me voy hasta el borde y empiezo a subir de a pocos. Aquí se puede apreciar que está un tanto transparente ese azul porque hay verde, entonces se podría cuantificar tal vez como una. Esta no parece estar bastante rodeada. Esta, la señal está un poco como un hueco negro, entonces ante ese tipo de dudas podrían dejarla sin cuantificar, o sea, una microglía inválida. Aquí hay, cuando normalmente hay como un mix de colores entre verdes y azules, eh, es posiblemente una microglía, a diferencia de otras que son más difusas. Esta es bastante intensa y se ve los píxeles de ambos colores bastante combinados, entonces se puede cuantificar como una. Y si hacen una vista un poquito más lejos, podrían ver que aquí hay una, dos, tres, cuatro. ¿Por qué cuatro? Porque hay como una señal más intensa y después se difumina un poco a su alrededor como un aura, al igual que estas. Aquí hay, parece haber una con estas ramificaciones y aquí parece haber otra, aunque con señal no tan intensa, igual es una microglía válida. Y recordar moverse de a pocos y que fuera del borde no se cuantifica. Haciendo un barrido rápido, algo que tal vez se haya podido dejar por fuera. Aquí hay un punto que hay bastante acompañado de verde, entonces se podría cuantificar como una. Por eso es útil no solo el barrido al final de la cuantificación, sino también en lo que se pasa de una pequeña zona a otra para asegurar que no quede nada por fuera. Aquí otra vez hay una señal bastante intensa, se le ven ramificaciones delgaditas, pero sí hay, entonces podría marcarla. Y se siguen desplazando al borde aquí, al borde de la imagen, aquí ya no puedo moverme más y me sigo desplazando hacia arriba. Aquí es lo que le decía de la combinación de píxeles, que se ve bastante verde y azul en una combinación que se podría cuantificar como una en este caso. Esta está relativamente acompañada de señal verde. A veces el aumento puede ayudar a elucidarla mejor, pero a veces el aumento afecta un poquito la calidad, entonces tienen que jugar con estos zoom para ver. En este caso yo sí considero que hay bastante área verde, aunque sea de poca intensidad. Y sí parece que está bastante bordeado en verde, al igual que esta, entonces se cuantifican dos por aquí. Esto es lo que a veces pasa cuando le damos zoom out, que pasa esa combinación de píxeles, a veces se ve más clara cuando está a una perspectiva más lejana. Se podría ver que hay como un cierto azul con verde, entonces se puede cuantificar. Aquí también hay una señal bastante intensa con un mix de píxeles, se podría contemplar. Pero aquí hay un clúster con señales bastante intensas y verdes, entonces
podríamos contemplar como 1, 2, 3, 4, porque sí, todo está como muy rodeado de verde. Cuando hay clusters así, pueden ver que estén, por ejemplo, aquí hay 3 evidentes, tienen bastante rodeado de verde. Entonces, y recuerden que como están juntas, no necesariamente van a estar tan circunscritas como esta, por ejemplo. Cada cierto tiempo hacen los breves barridos para ver que no estén dejando nada por fuera. Y cuando hacen los barridos más generales, se hacen zoom out. Pero a simple vista, si algo quedó por fuera, por ejemplo, aquí parece que hay algo que quedó por fuera, entonces se hace zoom y se analiza. Entonces, una vez que cuantifican todo, lo vuelven a hacer grande y hacen como un barrido general. Por ejemplo, en la zona donde yo estaba trabajando es esta, se observa relativamente bien. Pueden hacer un chequeo con los zooms. Una vez que terminan, esta es la imagen que se va a cuantificar. Bueno, todo debería estar cuantificado. Esto es solo un ejemplo. Y proceden a guardar con File, Save As y en formato zip. Le ponen, como hemos dicho anteriormente, conteo y las iniciales.